Vamos a empezar, ya son las 7:01. Entonces a mí siempre me gusta iniciar todo a tiempo y hoy vamos a ver dos pasos. Entonces vamos a invertir un poco de tiempo trabajando los dos pasos y haciendo una conexión entre los pasos. Así que vamos a orar para empezar y tal vez, Luifer, si nos diriges en oración y poner en este momento al esposo de la pastora Ponce en oración. Está bien afectado de salud y bueno, la pastora Ponce es una mujer que trabaja fuertemente y de hecho la vez pasada que estuve conversando con ella me comentó que estaba durmiendo solo como 3 horas atendiendo a los pastores. Ella es como supervisora de los pastores de la iglesia Nazarena en Nicaragua. Tiene a cargo como 4 ciudades y me decía que estaba durmiendo como solamente 3 horas atendiendo a los pastores y necesidades. Y resulta que su esposo ha estado súper afectado de salud y no se han atrevido a llevarlo a, al hospital porque la situación médica es muy seria en Nicaragua y más bien le da miedo que se pueda afectar allí más de la cuenta. Entonces, pues estar orando por la clase y orar por el esposo de la pastora Ponce. ¿Está bien? Sí, pastor. Te Gracias. damos gracias, Señor, porque otra vez nos tienes aquí reunidos con tu plan hermoso y precioso que siempre tenés, Señor, de darnos unas instrucciones claras para poder llevar el evangelio como tú quieres que te lleve a cada una de aquellas personas que por alguna razón no lo conocen o lo conocieron de una forma que no es la correcta. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada uno de nosotros pues hace muchas funciones en tus cosas, Señor, pero sabemos que tú es que nos tienes ahí para que nosotros podamos estar trabajando en tantas cosas que tú nos pones y que para nosotros es súper agradable porque no podemos, Señor, de ninguna forma obviar ese gran y precioso gesto que tú hiciste a toda la humanidad de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, también por aquellas personas que recientemente se van a poder conectar y poder nutrirse de esto tan importante. También te pedimos, Señor, por el esposo de la pastora Ponce, la pastora Ponce como integrante de la iglesia y como dirigente de la iglesia Nazaret de Nicaragua, Señor, con varias actividades que tú las has puesto a hacer. En este momento su esposo está enfermo, Señor, pero sabemos que tú vas a llegar en este momento, Señor, con tu mano preciosa y que va a ser tu voluntad, no la voluntad que quiere mucho, sino la voluntad tuya, Señor. Si es de tu voluntad sanarlo en este momento, Señor, hazlo para que se puedan poner a trabajar en otras cosas, Señor, y no pensando también en solamente lo de la salud del pastor. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú nos pones pruebas y a veces en la prueba viene otra prueba, pero sabemos que tú, Señor, así nos has forjado y así nos has hecho crecer. Te damos gracias, te alabamos y bendecimos y glorificamos por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Luifer. Eh, pues sí, darle gracias al Señor por eso y porque nos tiene aquí y de verdad pues tengamos al esposo de la pastora Ponce en oración para que Dios haga su obra en él. He estado, bueno, ahí está Juan José. Juan es hijo del hermano, así que aquí estamos orando, Juan, por tu papá. Les decía que he estado revisando las tareas que me han estado enviando, haciéndole mis comentarios, observaciones. Gracias por el trabajo que han estado haciendo. Para muchos es un reto porque quizás es la primera vez que hacen algo así. Entonces, el ejercicio de esto es lo que nos va llevando a la mejoría.
Algunos han hecho un trabajo excelente de observación. Hay algunos que quizá les ha costado un poquito más. La estructura del texto a veces no es tan fácil desarrollarla de primera entrada, entonces igual es un ejercicio de hacer, revisar y ese es el propósito, ¿verdad? Y entonces, dentro de lo posible, yo creo que he revisado todas. Ahora en la tarde me llegó una y esa es la única que no he revisado hasta el momento. Algunos me han enviado ya desde el paso 1 hasta el paso 3, así que los he estado tratando de revisar lo antes posible y se los regreso. Y adelante, hermanos, este es un proceso. No crean que mis comentarios, porque puede ser que para algunos de ustedes he tratado de ser bien objetivo en mis comentarios, no con la intención de desanimarlos, sino con la intención de ponerlos a pensar un poquito más allá de lo que ustedes han estado pensando y haciendo en sus tareas. Como les digo, es un primer acercamiento. eh, van a irlo perfeccionando conforme lo trabajen y va a irles mejor. Entonces, así, tal vez como para, antes de empezar con lo que es la clase, tal vez dos o tres que me puedan explicar cómo han sentido la retroalimentación que les he hecho, ¿verdad? Porque aquí no se trata solamente de evaluar, que yo evalúe sus trabajos, sino que también ustedes puedan valorar cómo han percibido las observaciones que yo les he hecho a los trabajos que me han enviado, si han sentido que más bien los he enredado más o, o cómo lo han sentido. Así que me gustaría escuchar un par, dos o tres que quieran comentar y después pasar a los pasos que vamos a ver hoy. Dale, bueno, Luifer, tú que mandaste tu tarea, te la revisé. ¿Qué piensas de los comentarios que te hice? Sí, pastor, los comentarios pues siempre yo los veo desde el punto de vista de que tal vez uno se comienza a consumir con relación al tema y esto, y como usted muy bien me lo dijo, no asuma. O sea, la información que usted tiene y es una información que tal vez por muchos años uno ha absorbido en la palabra de Dios, no tiene que absolutamente hacer nada cuando se está analizando el texto porque muchas veces yo puse varias palabras, por ejemplo, hablé de publicanos y gentiles, que era donde a mí me tocaba esto, pero también hablé de sacerdotes, de maestros, de otras figuras que no estaban dentro del texto. Y aunque yo entiendo que esas figuras en esa época y esto estaban, pues realmente no lo tengo que sacar a colación. A veces cuando uno lo ve de esa forma, uno dice, bueno, pero sí estaban, sí, pero en el texto no estaban. Entonces son cosas que a uno lo comienzan a alimentar y en base a eso precisamente estuve no en una charla, sino que más que todo usted nos había sugerido que lo más cercano a lo que podamos llegar a, si sabemos hebreo, sería un poco más fácil, digo yo, saber qué es lo que el autor quería dar a entender en ciertas cosas. Pero ya aparecieron problemas como la palabra pastor. Y la palabra pastor, que la usamos tanto y que incluso dentro de los dones que el Señor nos da y todo, pues nos habla de pastores y esto, pero si nos vamos hacia la ley del pastor solamente, sale en la Biblia en solo una vez y solamente a, a Jesús se le dio ese nombre. No se le dio en otra cosa. Bueno, no sé si es parte del asunto, pero es una cosa que me trajo a colación, que digo yo, bueno, sí, es que uno siempre ha repetido y no ha hecho conciencia de lo que realmente es una palabra. Y la palabra, por ejemplo, que es muy conocida, el pastor tal, el pastor esto y pastor esto, bueno, hasta esas palabras hay que analizarlas, hasta esas palabras hay que analizarlas. Ujú. Obviamente hay una cuestión ahí gramatical increíble, que bueno, que me gusta, porque realmente a mí siempre me gustan los retos en ese ámbito. Y
y yo siento que, bueno, como usted me puso ahí, de eso es algo de practicarlo, de mantenerse en esto y un poco eh, hablé del prójimo y era el enemigo, por ejemplo, porque ya uno cuando comienza a sacar versos, cuando comienza a ver cosas, uno mismo se enreda, ¿verdad? Porque la mente de uno está pensando una cosa, pero al final termina escribiendo otra porque en la Biblia decía otra cosa. Pero entonces uno dice, ¿entonces para qué puse eso? O sea, no entiendo, si yo lo tengo claro, ¿por qué puse otra cosa? Entonces, yo creo que es un análisis que incluso las poquitas cosas que usted me puso, que eran como 400 de que hay que cambiar, ¿verdad? Yo una por una las comencé a revisar y ver. Y digo yo, bueno, ahora le voy a criticar al pastor todo lo que hay que criticar, pero no pude criticarle nada porque todo estaba bien y todo lo conocía, pero lo había puesto mal. Entonces, bueno, eso es algo que puedo comentar, ¿verdad? Gracias, Luis. Es parte del proceso. Eh, una de las cosas que tenemos que definir bien, hermanos, es cuando yo estoy estudiando el texto, el paso uno, es el texto. Yo no puedo, como decía Luis Fernando, asumir. Yo no puedo dar conclusiones. Yo no puedo, o sea, en mi acercamiento al texto es puramente texto. Yo no puedo meterle mis ideas, mis pensamientos, no. Yo lo que tengo que hacer es texto, 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 texto. Hoy vamos a comenzar con pasar del texto al sermón, pero en el paso uno, paso dos y paso tres es puro, 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 puro texto. Gretel, ¿cómo te fue a ti con los comentarios que te hice a tu tarea? Cuéntame. Bueno, cuéntanos, perdón. Hola, hola, pastor. Bendiciones. Ya, que vengo entrando, pero estaba conectada. A mí me fue como un quebrado, pastor. Bueno, como un quebrado porque esto es nuevo, es un reto. Este, pero bueno, no me he dado por vencida. Es muy interesante aprender todo este asunto de la fe. A mí me tocó el tema de la fe en cuanto a Santiago. Y en realidad descubrí que nunca le había puesto atención a ese punto donde hablan de que, bueno, somos salvos por la fe o somos salvos por obra. Hasta ese Ok, momento que pero, usted me mandó. perdón, ¿Perdón? perdón, perdón, déjame interrumpirte ahí. Más que analizar el texto, ¿cómo sentiste las observaciones que te hice? Oh, sus observaciones. Bueno, cariñosas. Este, bueno, muy sinceras. Cuando me dijo Gretel, pero es que eso está muy desordenado. Yo dije, pero ¿por qué? Si tanto que me costó tan bonito, qué bárbaro el pastor, ¿cómo me hace eso? Todo un montón de colores que usted no vio, pastor, que yo me esmeré. Y entonces dije, será, pero claro, ya cuando vi el suyo en la siguiente clase, yo dije, claro, con razón, dijo que yo había hecho un desorden. Entonces, de pronto, no, ya ahí poquito mal que me sentía, como que dije, bueno, no, claro, tiene razón el pastor, sí, ajá, sí, Gretel, usted fue muy específico con, use colores para esto, use solamente un color. Entonces, cuando yo revolví a hacer la tarea, porque tuve que volverla a hacer, partir de cero, básicamente, ya fue muy fácil para mí. Yo misma empecé como a ver cosas que no había visto en la primera vez que le mandé la tarea. Uh-huh, uh-huh. Sí, eso me gustó, y me gustó su sinceridad y que trata de tratarlo a uno bonito, digo yo. Bueno, Gracias. gracias, Gretel. Esa es la intención. Primero, jamás voy a tratar de ni humillarlos, defenderlos, ni nada por el estilo. Y si en algún momento sienten algo así, perdónenme, pero la idea es, eh, nada logramos si yo les digo que está bien cuando no está bien. Entonces, yo creo que esa es la parte de que le corresponde a uno y ustedes están aquí
por puro amor. O sea, ustedes están aquí para aprender y han sacado su tiempo y han dispuesto su tiempo para hacer las tareas, para estar aquí en la clase y todo, y se han esforzado, y por lo cual yo le doy gracias al Señor, le doy gracias a cada uno de ustedes por ese esfuerzo, por ese trabajo, y la intención es aprender. Una de las cosas que nos van a ayudar a nosotros cuando estamos estudiando el texto y que nos van a ayudar con la estructura y toda esa parte de estudio de texto es que tenemos que ser bien ordenados, porque no me recuerdo, creo que fue en la primera lección que alguien preguntó cómo hacía para no salirse del sermón. Imagínense, no habíamos empezado el paso 1 y ya estaba pensando en el paso 7, que es muy común, que muchas personas tratan de ir del texto al sermón de una vez. Y si no hay una estructura en el texto, no va a haber una estructura en el sermón. Y si no hay una estructura en el sermón, entonces vamos a andar para arriba y para abajo. Bueno, gracias por sus comentarios. Voy a compartir la pantalla para poder ver lo que estamos compartiendo hoy. Solamente me confirma que usted está viendo mi pantalla y lo vamos a ver, perdón un segundo. Vamos a ver, ok. Vamos a ver hoy lo que es el propósito puente, es lo que vamos a estar conversando en la clase de hoy. Entonces, cuando estamos hablando del propósito puente, estamos hablando aquello que me conecta, es el ejercicio hermenéutico, todo lo que tiene que ver con el texto, con el ejercicio homilético, todo lo que tiene que ver con la predicación del texto. Cuando usted y yo ya llegamos aquí, lo que vamos a hacer es conectar todos los 3 primeros pasos. Estudia el texto. ¿Cuál era el segundo? Estructura el texto, estudia el texto, estructura el texto y la proposición central del texto bíblico. Entonces, todos esos 3 pasos van a ser el ejercicio hermenéutico que usted y yo hacemos. Todo lo que tiene que ver con estudiar el texto y todas las partes que van a verse en esa sección. Cuando nosotros pasamos ese puente, vamos a ir a la parte del ejercicio homilético, todo lo que tiene que ver con la parte de predicar el texto. Y ojo que estoy diciendo predicar el texto y no estoy diciendo predicar el sermón, porque aunque lo que yo voy a hacer es una homilia, un sermón, yo voy a predicar sobre el texto usando el sermón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el puente? Normalmente podemos ver esto de esta forma. ¿Qué notan ustedes extraño en esta imagen que tiene aquí? Alguno ahí que abra su micrófono me diga, ¿qué le notan extraño? Que le falta el puente de un lente al otro. Exactamente, Sí. falta el puente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería con unos anteojos de ese tipo? Díganme ustedes, ¿qué pasaría con unos anteojos de ese tipo? No sirven para el uso que fueron diseñados. No sirven, ¿verdad? O sea, sería incomodísimo tener unos anteojos de esa forma. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer esta imagen de los anteojos, pensando que en un lado nosotros vamos a tener la parte de estudiar el texto, ¿ok? Del otro lado vamos a tener la parte de predicar el sermón. Ahora, ¿qué es estudiar el texto? Es encontrar el sentido original del texto, o sea, ver qué es lo que el autor nos quería enseñar al escribirnos, al narrarnos, al cantarnos, al darnos descripciones en el texto original. Del otro lado, ¿qué vamos a ver? El sentido del texto bíblico hoy, lo que el autor Ramés Richard llama contemporizar el texto. Entonces,
Si nosotros tenemos esas cosas separadas, podemos cometer el error de dar una clase de historia bíblica, ¿verdad? O olvidarnos completamente del texto y hablar de cualquier otra cosa menos Biblia. Por eso entonces nosotros necesitamos el propósito puente, que es lo que va a conectar lo que el autor bíblico dijo allá y lo que el sermón, perdón, lo que el texto nos dice a nosotros hoy. Entonces, ese propósito puente es lo que usted y yo vamos a ver y vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando yo voy a hablar, un toquecito, a ver qué. Vamos a ver, porque aquí puse el propósito del sermón. Ok. Cuando estoy hablando del puente, yo tengo que ir pensando qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca. Cuando yo llego al puente, ya yo tengo que comenzar a pensar en qué es lo que yo quiero enseñar a la gente, qué es lo que Dios quiere que aprenda mi audiencia respecto al texto. Entonces, de un lado, nosotros vamos a tener el propósito del texto, por otro lado, vamos a tener el propósito del sermón. Son dos propósitos y tenemos que conectarlos y es precisamente allí donde ese puente nos va a conectar. Ahora, ojo que yo estoy hablando aquí del propósito del sermón porque es este puente lo que me va a conectar eso. Entonces, ojo que aquí yo no estoy hablando del sermón, estoy hablando del propósito. Es lo que algunas otras personas llaman cuál es el objetivo de mi sermón. Luego vamos a seguir adelante. El propósito, un propósito claro y válido del sermón, nos va a enfocar la introducción del sermón sobre la necesidad. Ahorita vamos a describir un poquito más de eso. Tenemos que determinar qué incluir o qué excluir en el cuerpo del sermón. Muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen una cantidad de versículos bien importantes. Hay unos que tienen 3 o 4 versículos, pero hay otros que tienen 8, 9, 10 versículos. Ahora, de todo eso, ¿qué quiero predicar? ¿Qué voy a predicar? Bueno, eso va a depender mucho de la necesidad que usted tiene como pastor, si usted está pastoreando una iglesia, o del propósito de su sermón. Entonces, usted va a tener que definir de su sección de pasaje qué es lo que quiere estudiar. Muchas veces, y a mí me ha pasado, tengo 10, 12 versículos, o puedo tener una sección de 6 o 7 versículos, y de esa sección, que es todo, puedo crear toda una serie de predicaciones, y en lugar de predicar un sermón de 7 versículos, predico 7 sermones de un versículo cada sermón, y creo una serie de sermones para desarrollar el tema. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que escoger muy bien las ilustraciones que vamos a usar en nuestro sermón. Y también va a influir las conclusiones y las aplicaciones que vaya a dar en el sermón. Ojo, no estoy hablando del sermón todavía. No he pasado el puente. Entonces, estoy hablando del propósito que yo quiero desarrollar en el sermón y que lo voy a crear cuando esté pasando ese puente. Ahora, una de las cosas que yo tengo que tener claro cuando yo estoy por pasar este puente es responder este par de preguntas. ¿Puedo argumentar exegética y teológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con el propósito del texto? En otras palabras, lo que yo voy a predicar es fiel al texto. Lo otro es, ¿puedo yo argumentar psicológica o sociológicamente que el propósito de mi sermón es compatible con las necesidades de mi audiencia? ¿Es relevante
a la audiencia. Muchas veces uno escucha sermones que uno dice, esto, o sea, muy bonito, pero no provocó ningún reto para mi vida, no me llegó, no me llegó. Ahora, uno podría decir, bueno, es que si usted está predicándole a 1000, oye, tal vez a uno le cayó. Bueno, eso quiere decir que no estamos conociendo a nuestra audiencia. Una de las cosas, déjeme devolverme un poquito al primer punto de la fidelidad al texto. Uno de los grandes problemas que existe en la predicación es que muchas veces predicamos sobre un texto, pero usamos el texto como un pretexto para decir lo que yo quiero decir. No es fiel al texto. La idea que estoy teniendo en ese momento de mi texto, no lo comparto. No estoy haciendo una relación, una conexión directa del texto al sermón. Ahora, relevante a la audiencia. ¿Quién define la relevancia para la audiencia? Eso puede ser de dos formas. Una, cuando uno es el pastor principal de la iglesia, es lo que yo hago con la iglesia. Yo voy desarrollando una, una estrategia de sermones o una serie de sermones que tienen con un propósito de lograr una meta anual o una línea de pensamiento anual. Entonces, al principio de año ya yo he definido como pastor cuál es el propósito, cuál es la idea que yo quiero desarrollar durante todo el año, y mi intención es ir desarrollando pensamientos, predicaciones que van a ir cada una de ellas llenando la necesidad que yo como pastor quiero que la iglesia crezca. Esa es una manera. La otra manera, que es la que muchas veces usan mucha gente, es, no, es que en la iglesia hay un montón de chisme. Entonces, voy a darle al chisme. No, es que en la iglesia la gente está dejando de ofrendar. Y comienzo a hablar yo sobre los irresponsables que dejaron de ofrendar, y etcétera. Entonces, pareciera como que esta segunda opción es más antojadiza, y al final utilizo los textos bíblicos como una manera de manipular lo que yo quiero decir y no lo que el texto me dice. Entonces, es un cuidado que tenemos que tener a la hora de desarrollar nuestros sermones. Esta parte de cuáles son las necesidades y condiciones de mi audiencia es importante. Cuando yo voy a predicar, yo tengo que considerar a qué clase de audiencia le voy a hablar. O sea, qué características tiene el público, tiene la congregación, tiene la gente a la cual yo le voy a conversar. Si yo le voy a predicar a un grupo de jóvenes, todo mi vocabulario tiene que cambiar para que el joven me entienda. No es lo mismo hablarle a un grupo de profesionales que a un grupo de personas que tienen poca escolaridad. Entonces, yo tengo que escoger muy bien mi vocabulario. Tengo que conocer a la audiencia. Así que yo les recomiendo, si a usted lo invitan a predicar a una iglesia donde usted no sabe cómo es esa congregación, pregunte al pastor o a la persona que lo está invitando a usted, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo está conformada? ¿Está conformada por adultos? ¿Está conformada por jóvenes? ¿Son personas de alta escolaridad? ¿Son personas que tienen poca escolaridad? ¿Tienen un nivel de clase media alta, baja, pobre? ¿Cómo es? Porque mucho de su sermón tiene que considerar al público al cual a usted le va a estar hablando. Entonces, usted tiene que conocer
la audiencia. Tiene que conocer qué son las costumbres que tiene esa iglesia. Si son más mujeres que hombres, si son rangos de edades, etcétera, porque todas esas cosas van a influir incluso hasta en la duración de su sermón. Si usted le pregunta, si usted le va a predicar a un grupo de jóvenes y usted va a estar hablando por una hora, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, le cuento que ese grupo de chicos a los 15, 20 minutos, cuando mucho, ya usted los perdió, porque los jóvenes tienen un rango de tiempo para ponerle a usted atención. En cambio, si usted le va a hablar a un grupo de ancianos, es muy posible que usted se canse primero que los ancianos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta hablar, les gusta escuchar, no tienen mucho problema. Son detalles que tenemos que considerar. Las necesidades. Por ejemplo, si usted va a hablar a una comunidad de una comunidad de escasos recursos, usted no podrá pensar que la necesidad de esas personas es tener un carro nuevo. Y entonces usted le va a hablar, predicarles, no sé cómo lo haría, pero que va a predicarles de que va a tener un carro nuevo, porque esa no es la necesidad básica de ese grupo de personas. Son detalles que le van a ayudar y que nos van a ayudar a usted y a mí en el propósito de ir desarrollando el sermón. Un segundito. Cuando estamos hablando del propósito puente, otra vez, quizás la imagen más importante es esa de los anteojos. Es donde usted conecta el texto bíblico con el sermón, donde usted le va a dar sentido al texto en el sermón, donde usted puede ser que vaya a dar una explicación sobre un elemento geográfico en medio de su sermón, pero si usted comienza a hablar solo de geografía, la predicación se convirtió en una clase de geografía o una clase de historia. Ahora, si por ejemplo usted va a desarrollar una temática, por ejemplo, hace un tiempo yo desarrollé una temática basada en el libro de Efesios. De hecho, alguno de ustedes va a predicar eso. Y mi primer enseñanza, mi primera predicación, de hecho no fue predicación, fue más bien una enseñanza. Yo di todo un contexto sobre Éfeso. Para mí era muy importante que la congregación tuviera muy claro el contexto histórico, político, social de Éfeso, para que luego cuando yo fuera a predicar lo que iba a predicar, ya ellos iban a entender por qué el autor está diciendo algunas cosas que yo iba a estar explicando. Pero si la gente no tiene idea, o en ese momento no tenía idea de nada de la historia de Éfeso, nada de la cultura religiosa, nada de la cultura social, nada de la cultura económica, entonces los sermones que yo iba a predicar después no iba a tener sentido. Como digo, yo decidí que iba a predicar una serie de 6 sermones. ¿Cuándo decidí eso? Bueno, cuando yo comencé a estudiar el texto, que iba a estar relacionada y estaba relacionada con una temática anual que estaba predicando, y decidí predicar sobre Éfeso. En ese momento, y estudiando el texto, yo dije, bueno, de aquí yo voy a sacar una serie de 6 predicaciones sobre esta parte del texto. Ojo que lo decidí antes de hacerlo. No fue que lo comencé a hacer y en medio del camino lo decidí. No, yo decidí que de ese texto yo iba a predicar 6 sermones y por lo tanto iba a tener que hacer una predicación, como quien dice, de introducción.
Esa clase se convirtió en una clase de historia, de geografía, de religión, etcétera, porque analicé lo que era el pueblo de Éfeso para luego explicar cada una de las semanas siguientes mi predicación. Entonces, muchas veces yo decía, hermanos, ¿se acuerdan que cuando hablamos sobre Éfeso, esto y esto y esto, por eso el autor está diciendo esto y esto y esto y esto? Y desarrollaba mi pensamiento. Yo estudié el texto, hice todo mi estudio, todo mi análisis, toda mi estructura del texto, y yo dije, bueno, aquí yo puedo sacar 6 predicaciones. Y desarrollé la serie. Y todo eso estaba en ese momento, si la memoria no me traiciona, estábamos estudiando las iglesias de Asia Menor, respondiendo a una pregunta que estábamos planteándonos como iglesia, ¿qué clase de iglesia queremos ser? Esa fue creo que la pregunta que desarrollé durante todo el año para poder trabajar. No me acuerdo si fue esa o si fue otra, pero por ahí andaba. Entonces, estábamos estudiando las iglesias, estudiamos la iglesia de Éfeso, estudiamos la iglesia de Tesalónica, estudiamos la iglesia de Hechos, estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis, pero fue toda una serie de predicaciones que iba cumpliendo un propósito particular o especial. Hago un paréntesis aquí para escucharles a ustedes si tienen alguna pregunta o comentario al respecto. Yo, Gretel. Sí, Gretel, dime. Cuando usted dice escoja las ilustraciones, ¿exactamente a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, déjame ver si te comparto algo. Déjeme compartir otra vez la pantalla. ¿Eso qué es? Una ilustración. Cuando nosotros, de hecho, homiléticamente se recomienda poder escoger ilustraciones que nos van a ayudar a introducir el concepto que yo quiero predicar o que yo quiero enseñar. Si, por ejemplo, yo voy a hablar sobre las ovejas reconocen la voz de su pastor. Tenemos un gran problema. Costa Rica no sabe cómo manejar ovejas porque no es un país en donde las ovejas sean parte de su cultura que sería ganadera. Yo no sé cómo sería lo de las ovejas. Costa Rica no sabe de qué se trata eso. Entonces, por ejemplo, una vez que yo prediqué al respecto, lo que hice fue, me conseguí un video enseñando a las ovejas y explicando cómo las ovejas, un video que decía cómo las ovejas escuchan la voz del pastor y cómo la siguen. Entonces, cuando estamos hablando de ilustración en un sermón, es de alguna manera cómo yo estoy conectando el texto y esa ilustración me va a servir a mí para conectar el texto con mi sermón. A eso se refiere con ilustraciones. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Alguien más levantó por ahí la mano? Sí, gracias, pastor. Gracias, Grete. Alguien más levantó la mano, pero no vi quién fue. Ok, entonces, ¿algún comentario o pregunta respecto a esto de el propósito puente? Sí, Rigo. Sí, a mí me aclaró bastante, digamos, en el propósito puente, cuando habla de conocer las necesidades y las condiciones de la audiencia, porque de verdad uno se puede embarcar. Y era que, digamos, cuando yo vi el primer, de hecho hice un comentario de eso, cuando yo vi el primer video que usted nos mandó, que era del profesor de matemáticas, yo, cuando hablando de eso,
porque él conocía bien la audiencia, bueno, él se movía bien en todos los aspectos, pero yo me puse a pensar, para él era muy fácil porque toda la gente que iba a escucharlo ya sabía de lo que él iba a hablar, que era de matemáticas, y toda la audiencia estaba interesado en eso, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, para uno es bien difícil porque uno llega a predicar y no sabe qué son las necesidades de la gente, ¿verdad? Entonces se puede uno embarcar en ese sentido. Entonces, ahora que usted dice, uno tiene que prepararse de antemano, conocer, preguntar, ¿verdad? ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a predicar? Si soy invitado de una iglesia o incluso en la iglesia misma de uno, a veces uno tiene que estar bien enterado de cómo es la iglesia, ¿verdad? Ujú. Y es importante, gracias Riguito por el comentario, es importante, o sea, cuando uno es el pastor de la iglesia, para uno es mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya uno ya a veces, déjeme aquí confesarme delante de ustedes. Yo a veces no pienso tanto en los problemas que está pasando la iglesia para hablar sobre un tema, porque para mí eso implica de alguna manera manipular el texto para hablar sobre cosas que quizás la familia de la iglesia viven. Yo entiendo que el consejo divino, lo que está en la palabra de Dios, es la necesidad de la iglesia. Como pastor, yo tengo metas definidas y al tener esas metas definidas, todo el proceso de enseñanza, todo mi proceso de predicación va a ir enfocada a, a alcanzar la meta que como pastor quiero o tengo para la congregación. Entonces, tanto así que cuando, por ejemplo, le pido a Martín o le pido a Violeta que haya predicado, o incluso al mismo Riquito, le digo, ok, quiero que la predicación tenga como tema tal cosa. ¿Por qué? Porque ese tema va a estar relacionado con la meta que yo tengo, ya sea mensual o anual. Ahora bien, cuando les he dicho el tema, algunas veces les he sugerido el pasaje, entonces lo han desarrollado. Por ahí anda Martín. Martín siempre me decía, cuando, bueno, de hecho las primeras veces que comenzó a entregarme sus sermones, se los devolvía. Tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto, revise esto y esto y esto y esto, porque en su acercamiento al texto no estaba acercándose al texto. Entonces, el nivel de estudio que hacía, bueno, ha venido mejorando, ampliando más su criterio. Quizás, Martín, si nos comentas un poquito cómo ha sido tu historia traumatizante conmigo al respecto. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. Sí, en realidad el pastor tiene razón. Al principio yo creo que tal vez uno mal acostumbrado a una forma muy diferente de acercarse a un texto, ¿verdad? Entonces quizás uno era más temático y por ahí estaba el error en el que estábamos, digo estábamos porque creo que muchos lo habíamos hecho de esa forma, ¿verdad? Y creo que todavía hay gente que continúa en la misma forma, pero creo que sí, al principio fue un poco, como usted dijo, Traumatizante. traumatizante, ¿verdad? Porque yo creo daba el traste con lo que yo pensaba que estaba haciendo, ¿verdad? Y le enviaba un correo y usted me devolvía eh, otro correo. Y pasaban 2 días y le enviaba otro correo y en 3 horas me devolvía un correo y otros 2 días más y así, ¿verdad? Porque realmente era bastante difícil para mí. Pero poco a poco le he ido tomando el sentido, el gusto, ¿verdad? A la predicación expositiva
Y yo creo que sí, como lo habíamos hablado en el grupo la semana anterior, el grupo individual que hicimos ahí o más bien los grupos pequeños que hicimos, creo que una de las cosas que más cuesta es desaprender para aprender bien, ¿verdad? Desaprender lo mal aprendido para aprenderlo de una forma correcta. Entonces, sí, en realidad, pastor y hermanos y hermanas, creo que es todo un desafío, ¿verdad? Para nosotros, pero creo que ya cuando le vamos agarrando el gusto, ¿verdad? El sentido, pues nos comienza a encantar un montón, ¿verdad? Correcto. Y eso ha hecho que, por ejemplo, que Martín ha ido mejorando en su exposición de la predicación, y además la gente de la iglesia nota cómo es la mejoría.